Muy buenas tardes, estimado joven. Es un gusto para mí poder estar delante de ti una vez más y por este medio. Agradecido estoy al Señor por poder tener el privilegio de traer la palabra del día de hoy. Así como estás, quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor, que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por la vida de este joven, jovencita, Señor, que está al otro lado de la pantalla. Ruego, Señor, que nos ayudes, nos des sabiduría e inteligencia, Señor, para poder entender tu palabra, para poder poner en práctica lo que tú demandas para con nosotros. Gracias, Señor, por la disposición que hay todavía en este joven o jovencita, Señor. Gracias por lo que has hecho. Quita toda interrupción, Señor, que impidan el aprendizaje y la atención del joven, Señor, en este día. Todo te lo dejo y te lo pido. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, joven, el día de hoy estoy tan alegre y tan gozoso, ¿verdad?, de que tomes este tiempo para con nosotros y aún más el poder aprender más de la palabra del Señor, que es lo que nosotros tenemos el fin, tenemos ese objetivo. El día de hoy queremos tocar el tema, la fe es creer y actuar. Anteriormente, ¿verdad? Hemos tocado acerca de, o el video anterior hemos tocado acerca de la fe, algo muy interesante y algo muy importante y algo muy puntual de qué es la fe. Ahora, la lección anterior denotamos y estimamos acerca de qué significa la fe y dimos la respuesta en un, tal vez, bueno, en un concepto bíblico o la misma palabra del Señor nos dice qué es la fe. Y en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, no quiero dejar de cansarme en cuanto a esos dos conceptos que tenemos que tener que aprendernos, que es convicción y certeza. También denotamos en el video anterior algunos puntos muy claves. Por ejemplo, la fe no es meramente un sentimiento mental. Y te pusimos un ejemplo acerca de una silla, de que si tú estimas de que esa silla sostiene tu cuerpo, no vas a creer hasta que tú te hayas sentado en la silla. Si tú no te has sentado en la silla, obviamente no crees y no estimas o dices dudando, ¿me sostendrá o no me sostendrá? Entonces, así es en cuanto a este punto. La fe no es un sentimiento, perdón, la fe no es meramente un sentimiento mental. Segundo, tratamos la fe no es una locura. Y tercero, la fe no es lo mismo que los sentimientos. Y te pusimos un ejemplo ahí acerca de pues una gran, de un pues recuerdo que el pastor, ¿verdad?, tuvo en cuanto a una persona que se sentía en ese momento salvo. Ahora, en el video anterior, casi en lo último, estimé y tal vez logras a recordar que en la fe nosotros es importante poder ejercitarla, poder dar, aumentarla si es posible, es la palabra que buscaba, ¿verdad? Lo miramos en el libro de San Lucas, donde los apóstoles, los discípulos de Jesús vinieron ante él y le dijeron, Jesús, aumentanos la fe. Entonces, si ellos estaban cercanos en ese tiempo a él, nosotros no estamos exentos en cuanto a que nuestra fe mengue. Y has de recordar que yo mencioné de que para que mi fe aumente, para que mi fe crezca, debe haber una comunión en las cosas con el Señor. Y denoté algunos 3 puntos muy importantes y has de recordar que eso es algo fundamental y se te ha dicho, se te ha recordado de que es orar, leer la Biblia y congregarte. La fe es creer en la palabra de Dios y actuar de acuerdo en esta creencia. Ahora, si bien denotamos que la fe crece, ¿por qué nosotros como cristianos jóvenes no decimos al Señor que nos aumente la fe? ¿Sabes? Muy poco nos interesa que la fe abunde en nuestras vidas. Y eso es un grave error por cada joven creyente. Cada joven creyente debe tener esa
situación o ejercitar, aumentar su fe en lo que corresponde, los caminos del Señor. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, orando, leyendo la Biblia y congregándose. Esas maneras o esos puntos o esos elementos aumentarán la fe en la vida de un creyente joven. Ahora, la fe es la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿qué es aquello que no hemos visto todavía? Tengo dos cosas de lo que no hemos visto todavía. Primeramente, no hemos visto la creación del mundo. Ahora, muchas personas dirán, hermano, mira este documental, hermano, mira esto, hermano, fíjate en esto, etcétera, etcétera. Ahora, si un joven cristiano viene a la palabra del Señor, ha de encontrar en el capítulo o en el libro primero de la Biblia, que es Génesis, y en los primeros dos o el primer capítulo ha de denotar la creación del mundo. Y nos daría mucho tiempo, ¿verdad?, poder exponer acerca de la creación del mundo, pero lo puntual es que las personas, el ser humano, o aquellos teólogos o aquellas personas científicas han de denotar de que nosotros o la creación del mundo fue hecha por una expansión que se llamó Big Bang. Muchas personas han de denotar que eso es lo correcto. Pero en realidad lo que dice la palabra del Señor en Romanos 1:21 al 22 muestra lo que realmente sucede cuando un hombre o cuando el ser humano aparta lo que Dios dice en su palabra. Romanos 1:21 al 22 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, estos dos versículos, ¿verdad?, anteceden a uno que es el versículo 20 y es algo puntual. Dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas son invisibles de Él? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, lo que no hemos visto todavía es la creación del mundo. Y en segundo lugar, lo que no hemos visto todavía es la cruz del Calvario. Dice que ninguno de los Gálatas, refiriéndonos en el tiempo del apóstol Pablo, estaba presente para testificar a la crucifixión de Cristo. No obstante, a través de la predicación de Pablo, esto les era evidente. De igual forma, nosotros tenemos lo seguro que es la palabra de Dios que nos dice acerca de la cruz del Calvario. De igual forma, nos dice acerca de la creación del mundo. Ahora, joven, abro un paréntesis, siempre abro paréntesis, ¿verdad? Y es para poder apoyarte en cuanto a la tarea. En la tarea nos tocaría la tarea número 3, que dice, hará un cuadro donde pondrá las diferencias de convicción y emoción. Y pondrá al final del cuadro personalmente qué siente él ser creyente. Entonces ahí te damos un chance, ¿verdad? Un cuadro donde vas a poner qué es convicción y qué es emoción. Y vas a poner al final qué sentís vos, joven, el ser creyente. Sin más que decir, te agradezco mucho tu tiempo. Que el Señor te bendiga.